intensivo. Hoy vamos a revisar el choque séptico en enfermedades tropicales de la mano del doctor Tomás Rodríguez, quien es médico internista de la Universidad de Cartagena y está terminando su fellow de medicina crítica y cuidado intensivo de esta misma universidad. En los próximos minutos, el doctor Rodríguez nos va a hablar sobre este tópico fundamental y posteriormente habrá lugar a preguntas y aportes de los asistentes. Nuevamente agradezco la asistencia y doctor Rodríguez, somos todos oídos. Buenos días a todos. Nuevamente agradeciendo la posibilidad de participar en estos espacios, en los cuales se han venido retomando a partir de este año y en esta ocasión quisimos traer un tópico de interés en nuestro medio, como el comportamiento que tienen algunas enfermedades endémicas en el trópico y de alta prevalencia en nuestra ciudad, como son el dengue, la leptospira, como son el dengue, la malaria, la leptospira, pero enfocado desde el punto de vista del comportamiento, las presentaciones más graves de la enfermedad, especialmente lo que es el choque circulatorio. Lo bien, si bien titulamos como choque séptico, veremos a lo largo de la charla que muy probablemente el comportamiento hemodinámico de estos pacientes puede que no se ciña a los parámetros hemodinámicos que comparten la mayoría de los pacientes choque sépticos. Iniciamos con dengue, empezamos con esta condición, dado su alta prevalencia. Este registro de Civila para el año 2023, en la cual la región Caribe contó con casi 20.000 casos de dengue durante todo, durante todo, durante todo el año en curso, con una elevada tasa de letalidad y una proporción importante de casos de dengue grave en comparación con el resto de regiones del Caribe del país. Además, tenemos la circulación de prácticamente todos los hogares, lo cual hace interés que revisemos esta condición en nuestro medio. Realmente no se ha modificado o desde que la OMS planteó la clasificación del dengue y nos vamos a centrar especialmente en el dengue grave y el dengue y especialmente lo que corresponde al choque por dengue, no es una condición que está asociada a, no es lo más frecuente. Sabemos que dentro del espectro de la enfermedad está desde un curso asintomático hasta una enfermedad grave y que un porcentaje menor del 5 o 10% de los pacientes desarrollarán condiciones severas o un padecimiento asociado a esta enfermedad y por lo tanto pues algunos trabajos de interés es determinar cuáles de esos pacientes con dengue, con signos de alarma, pueden evolucionar a dengue grave. Algo, la OPS y la OMS para el año 2021 emitieron una serie de recomendaciones donde vemos que dentro de los signos de dengue grave, pues se señalan algunas condiciones clínicas como el dolor abdominal, el trastorno del sensorio. Sin embargo, el comportamiento hemodinámico no se incluye dentro de esta reacción de dengue grave. Si así dentro de aquellos pacientes que tienen la necesidad de ser admitidos a ambientes hospitalarios y encontramos la hipotensión sin definir un valor como un criterio a considerar dentro de la posibilidad de que este paciente se pueda beneficiar de una hospitalización, una admisión a una entidad de salud. En este registro de sepsis en países tropicales, observamos cómo la hipotensión arterial se presentó en el 80% de los pacientes fallecidos y llama la atención pues la presencia que dentro de los pacientes que sobrevivieron inclusive presentaron también con datos de hiperlactacidemia como valor subrogado de la posibilidad que estemos ante un estado también de compromiso hemodinámico de choque. Cuando observamos el comportamiento, la presencia de choque séptico y sepsis dentro de los pacientes que fallecieron con dengue, observamos un porcentaje cercano pues al 80% relacionado pues con la hipotensión previamente descrita. Sin embargo, si ponemos un paralelo y esta serie de Vietnam nos muestra choque séptico versus choque por dengue, observamos que en general el choque por dengue pues, va a tener un requerimiento de soporte pues menores con relación al choque séptico. Casi el 86% de los pacientes con shock séptico de esta serie pues, requirieron soporte vasopresor
la mitad requirió ventilación mecánica. Sin embargo, cuando lo contrastamos con los pacientes con choque por dengue, menos del 15% ameritaron este tipo de soporte. Ahí tenemos un primer paralelo entre lo que puede ser el choque séptico que habitualmente manejamos en la unidad de cuidados intensivos versus lo que ocurre con el choque por dengue. Y es que esta es una enfermedad que cursa o que tiene varias fases en el tiempo y que estas fases van a repercutir en el comportamiento o en las complicaciones que se puedan derivar de esta enfermedad. Durante la fase crítica, que es la que nos vamos a centrar, podremos observar que el comportamiento de la fuga vascular o de fuga plasmática es lo que va a predominar y esto va a centrar y va a determinar muchas de las complicaciones que están asociadas al dengue. Esta fase crítica suele asociarse con el descenso y el nadir de las plaquetas, así como la hemoconcentración, situaciones que han sido evaluadas en diferentes trabajos para determinar parámetros para guiar intervenciones y cambios o curso clínico del paciente. Si hablamos de la fisiopatología del choque séptico tradicional o el choque séptico asociado a las infecciones bacterianas, podremos encontrar que el órgano principal o uno de los que se va a ver afectado y que va a llevar al desarrollo o a montar la cascada fisiopatológica de la enfermedad y el posterior y futuro desarrollo de las complicaciones de la disfunción orgánica, el endotelio vascular, el cual va a regular o va a estar involucrado dentro de la regulación de la perfusión tisular a través del control del tono microvascular y de la permeabilidad endotelial. Las bacterias en general producen diferentes toxinas o moléculas, en este caso el lipopolisacárido, que va a producir una lesión directa sobre las células endoteliales, produciendo pues, la disrupción de las mismas, la lesión del glicocálice y la fuga plasmática. Esto además va de la mano con la activación de la cascada inflamatoria y de las vías del complemento, así como la respuesta, y las diferentes respuestas inmunes desde el punto de vista celular. Esto además está acompañado de una activación de la cascada de la coagulación, situaciones que fueron de interés durante la pandemia, pero que al hacer una revisión un poco más exhaustiva se puede determinar que está presente en en la gran mayoría de los modelos de choque séptico. Todo esto lleva básicamente a alteración del tono vascular, vasodilatación, fuga plasmática y la formación o alteraciones de la coagulación o inclusive CID entre el paciente con choque séptico. Sin embargo, dentro del paciente con dengue, la molécula central será el NS1, en la cual esta proteína no estructural de dengue va a producir una lesión sobre las estructuras que componen el glicocálice y sobre algunas moléculas de adhesión intracelular, lo cual va a producir la lesión del endotelio vascular y la fuga plasmática. No necesariamente la activación o el daño que produce el NS1 sobre el endotelio vascular va a estar dependiente de la activación de la inflamación, situación que ha sido contrastada en algunos modelos experimentales de ratones. Esto además va a llevar de grado variable a la activación de la cascada de inflamación. Sin embargo, se ha podido demostrar que el impacto del NS1 la, sobre la, la fuga plasmática no depende necesariamente de la inflamación como se ocurre con los modelos de choque séptico bacteriano. Lo otro es que vamos a tener un incremento o vamos a tener una mayor disponibilidad del óxido nítrico y pudiendo favorecer la vasodilatación, situación similar al choque séptico. En este modelo en el cual se buscó o evaluar la permeabilidad endotelial en modelos de ratones, en los cuales se administraron dosis subletales de dengue, en este caso DEN2, pero además se adicionó una dosis variable de proteína N1, en la cual observamos que en aquellos ratones en los cuales solo se administró el DEN2, hubo una supervivencia casi del 100% a los 10 días del estudio. Sin embargo, al momento de iniciar la administración de dosis de NC1, esa supervivencia disminuye y si se utilizan dosis altas de la misma, sea en combinación con el DEN2 o sola, van a producir una mortalidad cercana al 100% alrededor del cuarto día. Por lo tanto, potencialmente muchos de los efectos deleterios del dengue puedan estar relacionados con la concentración de NS1 y esto ha sido corroborado en estudios en los cuales la fase virémica y la evolución a la fase crítica se han relacionado con un incremento en las concentraciones de NS1. Esto además está relacionado con el aumento de la permeabilidad y esto es un punto central porque va a ser un elemento que ha sido distinguido dentro de la fisiopatología y de la evolución de choque circulatorio en pacientes con dengue. Y en este caso se introdujo un colorante en estos pacientes en los cuales se administraron las dosis variables, como se los comenté en la diapositiva anterior, de NS1 asociado pues
al DEN2 y se evaluó a nivel de pulmón, hígado e intestino, en los cuales los pacientes que recibieron dosis altas de NS1 mostraron un incremento de la permeabilidad vascular con extracción de los colorantes a nivel pulmonar, hepático y a nivel intestinal en comparación con los otros modelos fisiopatológicos. Esto inicialmente pareciera que estuviera asociado además con el proceso inflamatorio y vemos que en aquellos pacientes en los cuales se administró NS1 también tuvieron una proporción mayor de producción de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, estudios más recientes como lograron demostrar que esos efectos sobre la permeabilidad vascular podían ser independientes del componente inflamatorio y por lo tanto esto lo diferencia del choque séptico en pacientes de origen bacteriano, en los cuales va a estar más mediado por una lesión directa de glicocálido de los diferentes componentes de glicocálido. En este caso, en el dorso de ratones se logró administrar concentraciones de un componente similar a solución salina, factor de crecimiento endoteliovascular, que sabemos es un inductor de la angiogénesis y y también tiene efectos favorables sobre la permeabilidad vascular, de hecho es un inductor potente de la misma, en comparación con dosis variables de NS1 sobre el mismo dosis de ratón, donde vemos que la extravasación de fluidos en los casos en los que se administró dosis incrementales de NS1 fue similar a lo que se observó en el BEF. Cuando se administró estas concentraciones de NS1 en combinación con DEN2 y se comparó con la administración del lipopolisacárido, encontramos que el lipopolisacárido, independiente de la concentración que se administre y en el tiempo, va a asociarse a un incremento de la concentración de interleuquina 6 e interleuquina 8, no así de factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, el comportamiento del NS1 no muestra mayor variación, lo cual sugiere en estos modelos experimentales que los efectos de NS1 puede que no estén, o los efectos de NS1, o sea, la permeabilidad vascular, puede que no estén mediados directamente por el proceso inflamatorio asociado. Y de hecho, cuando se evalúan los componentes de glicocálido, observamos una reducción en el ácido ciálico y en el heparansulfato, que sabemos que son componentes del mismo, así como un incremento en la liberación de algunas enzimas que van a mediar la destrucción del mismo. Por lo tanto, los efectos directos del NS1 puedan estar mediados a través de lesión directa del glicocálido y del endotelio vascular y no mediado directamente por una reacción inflamatoria habitual o usual como la que ocurre en el choque séptico en otros modelos. No obstante, a pesar de la evidencia que existe con relación a la extravasación de plasma y a la extravasación de fluidos y la consiguiente acumulación de líquidos, el estándar de manejo de pacientes con dengue continúa siendo la administración de fluidos por vía oral en caso de presentaciones leves y en caso de dengue grave o choque por dengue por la administración agresiva de manera parenteral. Sí, lo cual adicionalmente se ha propuesto la administración inclusive de coloides por encima de cristaloides, pues, en algunos modelos. Sin embargo, cuando observamos el sustento fisiopatológico de estas aproximaciones, pues veremos que es limitado. Esta gráfica es compleja, es extensa, pero básicamente lo que resume o lo que muestra es lo que plantean los CDC, la OMS, la OPS con relación al manejo de fluidos en dengue. Y, si, o sea, y de a modo de resumen, lo que nos muestra es que si el paciente sigue hipotenso, administre más líquido. Si sigue hipotenso, más líquido. En caso de que los líquidos no sean suficientes para subir la presión, entonces evaluemos o para reducir la presión de pulso, consideremos entonces cómo se comporta el hematocrito. Si hay variación, pues considera la transfusión. Sin embargo, ¿en qué está sustentado esto? Y teniendo en cuenta lo que se puede presentar con relación a la extravasación de plasma y a la extracción de fluido en casos más severos, en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en Lancet en el 2021, en los cuales se revisaron los factores que están asociados con progresión de la enfermedad, observamos que la acumulación de líquido, en este caso el derrame pleural, la citis, pueden estar relacionados con pobres resultados. Y si evaluamos esa acumulación de líquidos, observamos que en los pacientes que tuvieron desenlaces adversos, se presentó un error del 42%, un OR de 4,61, lo cual denota que la administración inadecuada de fluidos y el riesgo de llevar al paciente a sobrecarga de volumen se va a correlacionar con peores resultados. Estos son los estudios clásicos que han sustentado esto y que realmente no se han modificado en el tiempo. En este ensayo clínico en el cual se evaluaron 4 parámetros: el hematocrito, la presión de pulso, la, fre- la frecuencia de pulso y el índice cardíaco, se administraron 4 componentes, 2 coloides y cristaloides, en los cuales la administración de coloides se asoció pues
un ascenso transitorio del gasto cardíaco por encima de los cristaloides, que es lo que observamos en la gráfica del final, y asimismo también una reducción de la presión de pulso con relación a la administración de los cristaloides. Se agruparon pues en cristaloides y subcoloides y se logró mantener pues esa tendencia en la cual la administración de coloides se suele asociar a una mejoría del índice cardíaco y a una mejoría del perfil hemodinámico del paciente. Sin embargo, en el tiempo, y es lo que observamos con relación al índice cardíaco, si bien en la administración de coloides puede asociarse un incremento transitorio del mismo, en el tiempo la administración de los cuatro fluidos pues se asoció a llegar a las mismas metas, recordando pues todas las complicaciones y de hecho algunas revisiones posteriores que demostraron un incremento de desenlaces adversos en la utilización de otro tipo de estos fluidos. Y en cuanto al tiempo o a las horas que duran los pacientes en choque, pues si bien con la administración de coloides se alcanzan las metas mucho más rápido, pues en el tiempo las metas se van a encontrar también con la administración de cristaloides. En cuanto al comportamiento de las variables de laboratorio, en este caso hemograma, pues no hubo mayores variaciones y esto está relacionado pues con el curso mismo de la enfermedad y esto no va a estar impactado por el fluido que empecemos o la cantidad de fluido. Es decir, que el hecho de que tengamos unas plaquetas mucho más bajas, administramos más líquidos, pues no se correlacionó con una resolución mucho más rápida de la enfermedad. En este otro trabajo en el cual se valora también, además se tuvo en cuenta la fuga, la fuga plasmática, encontramos que en general la administración de coloides se relacionó con alcanzar las metas mucho más rápido de presión de pulso. Sin embargo, en desenlaces de mortalidad o tiempo para mantenerse en las metas de resolución de choque, pues no hubo diferencia. Que es lo que se evaluó en este momento, en el cual, pues, si bien hubo una reducción significativa del hematocrito con relación a la administración de cristaloides, en el tiempo se alcanzaron los iguales resultados con independiente del fluido que se emplee. Lo cierto es que entre más rápido alcancemos estas metas, y es lo que se muestra al comparar los diferentes planes de hidratación, pues se reducirá también a la par la mortalidad y algunos desenlaces adversos. Este trabajo de Lance de 2005 es tal vez uno de los que más sustenta pues, la administración de esquemas agresivos de fluidoterapia. Sin embargo, si vemos la media edad de estos pacientes de alrededor de 10 años, son pacientes pediátricos sin diferencias pues, en los grupos iniciales con relación a los variables de laboratorio. Sin embargo, pues si bien con los administración de coloides se alcanzan las metas rápidamente de resolución del choque, en el tiempo, independiente del fluido que utilicemos, se van a alcanzar las mismas metas. De ahí que se modifique de alguna manera la recomendación con relación a o que los coloides no se mantengan como la del estándar de manejo. Otra situación que hay que tener en cuenta es que en el paciente con dengue puede que no solo se curse con un modelo de choque vasopléjico, de disfunción endotelial, sino que además hay un componente cardiovascular. Y en esta revisión de la India en 2019, la encuesta señala que un 10 a un 50% de los pacientes con dengue pueden tener algún grado de compromiso o manifestaciones cardiovasculares. Ellos encontraron hasta 12% en su serie, en las cuales incluyeron la disfunción del ventrículo izquierdo y las bradiarritmias como las más frecuentes. Asimismo, también dentro de la arritmia, esto que es algo con frecuencia que vemos durante los diferentes picos asociados pues, a la infección por dengue en nuestro medio, es la presencia de bradicardia. Sin embargo, el espectro de enfermedad por dengue, si bien no es lo más frecuente, las presentaciones más graves, sí debemos considerar que en aquellos pacientes con alteraciones de ritmo, con considerar la posibilidad de realizar un ecocardiograma ante la posibilidad de que además de tener un componente de choque distributivo, de choque hipovolémico, pues también podamos tener un componente de choque cardiogénico asociado. Y esto puede notar un cambio, una modificación dentro del esquema de manejo de estos pacientes. El otro componente de choque que podemos tener es un choque hemorrágico y en el cual podamos requerir las transfusiones. Y es difícil establecer unas metas o unas consideraciones de transfusiones en pacientes con dengue que no están sangrando. Y es que de manera rutinaria la administración de concentrado de plaqueta o de plasma fresco congelado no está recomendado. Esto es una encuesta en la cual evaluaron la respuesta de diferentes especialistas en diferentes zonas del mundo en cuanto a la presentación de alrededor de 9 casos clínicos y la posibilidad de administrar plaquetas de manera profiláctica. Y lo que encontramos es que en ausencia de sangrado, casi el 62% de los encuestados pues, no tuvo reparos
indicar que no estaría indicada la transfusión profiláctica de plaquetas o que no hay un umbral para el mismo. Sin embargo, atención que hasta un 48% utilizaron umbrales variables en cuanto a considerar la transfusión profiláctica de plaquetas. Sin embargo, cuando revisamos que esto, la sustento de estas decisiones en este trabajo en el cual se evaluó la posibilidad de transfundir plaquetas en pacientes con dengue, ellos evaluaron en 4 tiempos: tiempo cero de la admisión, a la hora, a las 24 a 62 horas. En con- en- Aquí debemos señalar esto, colocarlo, contrarrestarlo con la gráfica de la evolución de la enfermedad. Vamos a encontrar en estos 17 pacientes que en aquellos pacientes que tuvieron una respuesta inicial a la administración de plaquetas, si bien se alcanzó un ascenso en el recuento plaquetario de las primeras 24 a 32 horas, realmente en el tiempo, el recuento plaquetario, pues se alcanzaron valores similares a los controles, y esto no se asoció con un incremento tampoco del sangrado al ser comparado con los controles a aquellos a quienes no se les administró concentrado de plaquetas. De hecho, observamos en cuanto a la progresión a sangrado mayor o en cuanto a la posibilidad de presentar de sangrado, en el tiempo no hubo diferencias con relación al recuento con relación al recuento plaquetario de la administración de las mismas. Este trabajo un poco más robusto, publicado en Lancet en el 2017, en los cuales se comparó 187 pacientes del grupo transfusional versus un grupo de control, en los cuales se administra de manera profiláctica plaquetas, encontramos, y esta es la gráfica que puede resumir lo que va a suceder en los pacientes con dengue, independiente que administremos plaquetas, en el plazo de la evolución de la enfermedad, vamos a tener que las curvas, tanto para el paciente, para el grupo control, es decir, aquellos en los cuales se sigue la historia natural de la enfermedad, versus aquellos que transfundimos, va a ser muy similar. Que por lo tanto, la transfusión profiláctica de plaquetas no está sugerida en pacientes sin manifestaciones de sangre. Sí, es claro que en el grupo que reciben transfusiones van a tener una mayor probabilidad o incremento en los efectos adversos derivados de las transfusiones. Hay estrategias adicionales que se han evaluado, en este caso el uso de los esteroides, y recordemos que en choque séptico, una propuesta controversial es el uso de los esteroides, en qué momento y con qué soporte vamos a utilizarlo. En dengue, pues esto es más controversial porque vemos que el componente inflamatorio puede que no sea lo que esté primando, y que en el curso natural de la enfermedad pues va a una curación del NS1 y por lo tanto hay disminución de los efectos de extravasación y demás, y por lo tanto el uso de los esteroides puede que no sea lo más, no, fisiopatológicamente y de acuerdo a lo que tenemos en los estudios, puede que no sea lo más, no se recomiende de manera rutinaria. La inmunoglobulina ha sido descrita en algunos casos. Sin embargo, pues en esta revisión publicada en el 2014, lo que se señala es una muy baja calidad de la evidencia para poder dar una recomendación en cuanto al uso de esteroides en choque por dengue, donde pues evaluación de algunos desenlaces pues no hubo resultados desde el punto de vista significativo, a pesar de que hubo alguna tendencia a reducción de desenlaces grandes como mortalidad. En esta serie, en la cual se evaluó la utilización de inmunoglobulinas en escenario de choque, de choque por dengue, pues realmente un estudio de observación son resultados preliminares, en los cuales pues de los pacientes administrados pues tuvieron algunos supervivientes. Sin embargo, no carecemos en el momento de ensayos clínicos que pudiesen sustentar la utilización de manera rutinaria de inmunoglobulinas en escenario de dengue. Cuando pasamos a otro modelo, vemos que en dengue resaltamos la presencia de hipovolemia, la posibilidad hemorrágica, la posibilidad de un modelo similar a un choque distributivo. Contrastemos con lo que puede ocurrir en malaria. ¿Y por qué malaria es importante? Porque Colombia está dentro y este registro de la OMS del 2023, observamos que Colombia está dentro de los países catalogados como endémicos para la presencia de malaria. De los 249 millones de casos que se estimaron durante el registro del 2020-2023, 102.000 casos fueron en Colombia. Y a nivel de Latinoamérica, si observamos que había un descenso en el número de casos y en la mortalidad asociada a malaria, observamos que seguimos ubicados en el puesto número 3, por detrás de Venezuela y Brasil, con relación a los casos por migrantes de malaria. El objetivo primario de la OMS con relación al tratamiento de malaria está encaminado pues a la prevención de la muerte, por supuesto, pero asociado también a la prevención de la discapacidad, la disfunción neurológica y la recaída o la recurrencia de la enfermedad. Esto no ha variado. Esta es la propuesta de severidad de la malaria grave, en la cual incluye el choque y estableciendo en ese momento una presión arterial sistólica para adultos menor de 80.
pero esto además debe estar acompañado de un llenado capilar lento y de algunas manifestaciones clínicas de hipoperfusión tisular. Tratamiento, esto tampoco ha variado mucho, y es que el tratamiento de pacientes que han sido catalogados como área grave continúa siendo el artesunato, y si vemos que esto es lo que nos decía la OMS en el 2015, esto no varía en el 2021, donde prácticamente toma la recomendación del 2015 y nos las trae nuevamente, resaltando que el artesunato, pues lo que va a administrar obviamente por vía intravenosa, pero también puede ser administrado por vía intramuscular, está relacionado con una reducción de mortalidad. Pacientes sin tratamiento, una mortalidad cercana al 100%, y esta se puede reducir de un día a un 20% en pacientes con un tratamiento. Recordando, eh, eh, recordando que posterior a esto se debe continuar con el tratamiento idealmente por vía oral después del tercer día. Sin embargo, pues de interés en este momento, ¿qué sucede con el perfil hemodinámico de estos pacientes con malaria? La fisioterapia en malaria, al igual que se comentó en dengue, es controversial. Los pacientes con malaria suelen tener un perfil hemodinámico en el cual son más susceptibles a la sobrecarga de volumen y por lo tanto a los efectos deleterios de los balances hídricos positivos. Tienen mayor susceptibilidad al SRA asociado a esta sobrecarga de volumen. Por lo tanto, debemos considerar que dentro de los líquidos que estamos administrando, además de lo que se administran para la reanimación, considerar también aquellos que se van a administrar con los diferentes medicamentos. Y que en general en estos pacientes debería buscarse una manera, voy a tener alguna estrategia para reducir la respuesta a volumen, y por supuesto, dado que la administración agresiva de bolos con cristaloides o coloides puede llevar o a sobrecarga o a edema pulmonar. Sin embargo, las diferentes evaluaciones de estrategias hemodinámicas para mí pues, no han sido favorables. En general, de momento, pues, no hay una recomendación puntual sobre la posición de líquido en este grupo de pacientes, y debemos recordar, bueno, este modelo de sepsis, de shock séptico, en el cual destaca la difusión multiorgánica más la presencia de hiperlactatemia, pero si la contrastamos con la severidad de malaria, nos quedamos aquí. El SOFA tiene en cuenta la parte respiratoria, la coagulación, el hígado, el componente cardiovascular, nervioso y renal. Sin embargo, para hablar de malaria grave, tenemos que además la acidosis metabólica es un componente importante, y que esa acidosis metabólica no depende necesariamente de hipoperfusión tisular, como puede ocurrir, o alteración de la microcirculación, como puede ocurrir en el caso del modelo de choque séptico. Y es que al momento de clasificar la severidad o evaluar la malaria, debemos tener en cuenta, además de la disfunción de los órganos clásicos, tener en cuenta la acidosis metabólica con bicarbonato menos de 15, un lactato mayor de 4, la presencia de hipoglicemia, la anemia asociada a la malaria con hematocitos por debajo del 20%, la presencia de convulsiones y la parasitemia, especialmente en el caso de anemia por falcifa, malaria por falcifa. Entonces, es mucho más compleja la evaluación de la severidad de malaria con relación a la utilización solamente del SOFA. Y por lo tanto, si utilizamos solo la escala de SOFA para evaluar la severidad de malaria, y esto, aquí vemos las críticas basales, en los cuales, pues en los pacientes que tuvieron malaria por Plasmodium falciparum o con infección, pues tenemos que tuvieron por lo menos un criterio de SOFA, por lo menos un criterio de la OMS para clasificar la severidad, contrastando con promedio de 5 del SOFA. Sin embargo, el SOFA y en este caso el quiz SOFA deja de lado hasta un 14% de pacientes con malaria grave pueden ser clasificados como, como malaria no severa. Y tenemos en cuenta el SOFA menor o menos de 1, mayor de 2, pues también va a tener en cuenta que un porcentaje de pacientes con malaria grave puede que no sean incluidos dentro de la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, los criterios de severidad de malaria pues continúan siendo el estándar para clasificar la severidad de esta enfermedad, y encontramos una diferencia con relación a lo que nos proponen las estrategias de campaña sobre la sepsis o las diferentes estrategias diagnósticas en el caso del choque séptico. La difusión circulatoria en malaria pues no es lo más frecuente. Este registro de malaria por Plasmodium falciparum nos muestra que la disfunción circulatoria estuvo presente en el 13% de los pacientes, eh, muy por debajo de otras complicaciones, otras disfunciones de órganos como la neurológica, que fue la más frecuente. Sin embargo, está claro que entre más órganos tengamos, o entre la disfunción de órganos vaya aumentando, la mortalidad también lo hace a la par. Y de hecho, en aquellos que tuvieron disfunción cardiovascular aislada, si no fue no fue un número representativo,
si la mitad fallecieron como consecuencia de la enfermedad. El lactato promedio en pacientes que sobreviven versus aquellos que no fue mayor en los no superviven, en los que no, en los que fallecieron. Sin embargo, no deja de ser despreciable en aquellos que sobrevivieron de cuando tuvieron un lactato promedio de 3,2. Esta relación a que la hiperlactacidemia en pacientes con malaria no depende necesariamente del componente circulatorio y por lo tanto puede que no sea un parámetro que debamos tomar de manera rutinaria para establecer las guías de reanimación y por supuesto el curso clínico de nuestro paciente. El choque sí está claro y esto va a la par de lo que se demostró en el estudio previo, donde la disfunción circulatoria en los pacientes no supervivientes tuvo una mortalidad cercana al 50%. En este caso, pues hasta el 80% de los no supervivientes tuvieron la posibilidad de tener choque. Tratar de clasificar cuál de los modelos fisiopatológicos de choque se asocia más a malaria, pues es difícil y probablemente pues no podrá haber controversia entre si lo incluimos dentro del choque distributivo o un componente de choque hipovolémico. Y si bien esto es lo clásico y esto es lo que nos dice, de acuerdo, si tenemos más o menos de esto, pues tendremos la posibilidad de clasificar a nuestro paciente en uno u otro perfil hemodinámico. Lo que observamos cuando se evalúa tanto por variables estáticas como dinámicas es que el componente de malaria es mucho más variable. Este es un resumen en el cual compara choque séptico versus malaria grave y en los cuales encontramos que en general si vemos el estado hemodinámico de los pacientes con malaria, vamos a tener que en general pues ellos pueden tener algún grado de reducción de la precarga, las resistencias vasculares pudiesen estar preservadas en la gran mayoría de los pacientes y en algunos escenarios la permeabilidad puede que no esté afectada. Por lo tanto, la administración de fluidos para tratar de corregir situaciones que sí se presentan con relativa frecuencia en choque séptico puede llevar a una mayor susceptibilidad a la sobrecarga y los efectos deleterios de los líquidos en malaria. Recordemos todos los efectos que están asociados a la administración excesiva de fluidos, desde el edema pulmonar, como el más dramático en el escenario del paciente que tenemos durante la fase aguda de la reanimación. La OMS plantea en algún momento que pudiésemos guiar esta estrategia de reanimación colocando un catéter venoso central para evaluar la presión venosa central. Sin embargo, igual que ocurrió en otros estudios en escenarios de reanimación diferentes a la malaria, pues no hubo una buena correlación entre la PVC y el agua extravascular pulmonar u otros componentes hemodinámicos. No necesitamos revisar en detalle o mirar de manera magnificada viendo la dispersión de los puntos. Está claro que hay cero correlación en relación a lo que puede aportarnos la PVC en el escenario de malaria. Se quiso llevar esto a estrategias más invasivas. En este caso se utilizó además de catéter venoso central, el catéter de arteria pulmonar. Y en este caso tuvieron pacientes con malaria que presentaron o no choque a la admisión y a los cuales aquellos que no tuvieron choque a la admisión se les colocó un catéter de arteria pulmonar y se evaluó la posibilidad de administrar o no fluido, en este caso solución salina o coloides. No hubo pues diferencia significativa entre ambos grupos y cuando se evaluó la posibilidad de guiar esa reanimación de acuerdo pues al tipo de fluido que se está empleando o a la cantidad o a la manera en que se van administrando los fluidos, pues no hubo diferencia entre utilizar estas estrategias basadas en monitoreo hemodinámico versus la administración o la administración restrictiva de los fluidos. De hecho, si observamos fuera de como diferencial, en el caso del índice cardíaco o el delta del índice cardíaco, sí se evidenció con la medición de coloides un incremento más. Y esto es similar a lo que ocurre en dengue y esto está demostrado en otros trabajos. Sin embargo, pues eso sabemos que en el tiempo se van a alcanzar también con la meditación de cristaloides. Estudios más complejos en los cuales utilizaron termovisión transpulmonar, en los cuales elaboraron un algoritmo basado en índice cardíaco. Inicialmente tenían un índice cardíaco menor de 3, un GEDI mayor de 700, con el menor de 10, pues consideran la posibilidad de utilización de inotrópicos. Sin embargo, en el resto de escenarios en los cuales tuvieron un GEDI bajo o tuvieron un índice cardíaco conservado, administraron fluidos a dosis altas. Sin embargo, pues al tratar de mirar la correlación que existía entre esas variables hemodinámicas versus la depuración del lactato, el comportamiento del lactato arterial, realmente pues no hubo una muy buena correlación y de hecho guiar, por tanto, también por este monitoreo hemodinámico tampoco resultó en resultados pues favorables. También se ha planteado que los pacientes con malaria pueden tener una reserva de índice cardíaco más bajo con relación a los pacientes
sanos o pacientes o modelos o comparando con otros modelos. Sin embargo, y esto es lo que evaluamos en este cuatro brazos de evaluación, en los cuales se comparó la enfermedad grave versus aquellos sujetos sanos, y en los cuales en general el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo en pacientes con malaria grave y que fallecieron fue mucho más rápido, pero esto probablemente en relación con un componente alterado en estos pacientes como es la presencia de taquicardia con relación a los sujetos sanos. Asimismo, también el tiempo de vaciamiento del ventrículo, la fracción de eyección o el tiempo fue mucho más rápido en aquellos pacientes que fallecieron. Otro componente que nos muestra este estudio es que en los pacientes con malaria grave y que fallecieron tenían un índice de colapsabilidad de la vena cava eh, más reducido con relación, más aumentado con relación a los pacientes sanos, y que esto pudiese sugerir que algunos pacientes con malaria, todo presentaciones severas, podrían tener un componente de hipovolemia relativa. Por lo tanto, tratar de dilucidar cuáles son ese grupo de pacientes que se puedan beneficiar de fluido. En bloque tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva del estado hemodinámico de los pacientes, definir cuáles serán aquellos que se van a beneficiar o no. Un componente adicional que puede estar generando o puede llevar a peores desenlaces en pacientes con malaria, y en este caso es la presencia de coinfección. Los pacientes que tenían coinfección, en este caso bacteriana, pero también hay que tener en cuenta la coinfección con agentes virales como el dengue, pueden llevar a mayor mortalidad. Sin embargo, en este registro un poco más amplio, 845 pacientes, solo el 1% tuvo presencia de bacteremia. Sin embargo, ese porcentaje pues, tuvo peores desenlaces. En este caso, en el cual se comparó, mucho más reciente, en el cual se comparó malaria con infección, y en este caso se los traigo porque tuvo en cuenta la presencia de dengue, observamos que la coinfección malaria con dengue tuvo una frecuencia de hasta el 40%, y en ese grupo de pacientes, malaria y dengue, el choque fue más frecuente. Entonces, tenemos una entidad que requiere fluido, tenemos una entidad en la cual hay que administrar fluido de manera reducida o de manera racional, donde en este punto pues tendríamos que mirar qué estrategia o ser más razonables al momento de la administración de las diferentes estrategias de reanimación. La administración de hemoglobina libre o en este trabajo se trató de evaluar, de determinar si la hemoglobina libre de células que está incrementada en los pacientes con malaria puede estar relacionada o no con incremento de la resistencia vascular sistémica y la reducción de la perfusión periférica. En general, pues se logró encontrar que que hay una tendencia a incrementar la resistencia vascular sistémica en los pacientes que cursaban con malaria severa, en los cuales sabemos que la hemólisis, la destrucción de los glóbulos rojos, pues va a llevar necesariamente a una menor disponibilidad de óxido nítrico, y por lo tanto también un mayor vasoconstricción, y por tanto otro componente que tenemos es que nos diferencia con la relación de los otros modelos de choque séptico, es potencialmente los índices de resistencia vascular sistémica pueden estar incrementados en pacientes con malaria. Desafortunadamente, todas estas estrategias de monitoreo hemodinámico no están presentes en escenarios en los cuales esta enfermedad es altamente prevalente. Pues estamos hablando pues de África, incluso en nuestro medio, y por lo tanto pues se han planteado también la posibilidad de que el examen físico pueda ayudarnos en algo. Y en este caso se buscó relacionar la presión venosa yugular con relación a variables hemodinámicas con índice cardíaco, el EGU y el GEDI. Sin embargo, la correlación fue muy pobre, y al momento de utilizar otras estrategias como el llenado capilar, la taquicardia, la reducción en la presión venosa yugular, para tratar de establecer que el paciente está hipovolémico, pues en general la correlación fue pobre, y es lo que vemos en el rendimiento diagnóstico de los mismos. Puede que la frecuencia cardíaca y el llenado capilar puedan tener una mayor utilidad, sobre todo el llenado capilar, en aquellos pacientes en los cuales pues o esté predominando la hipovolemia. Sin embargo, esto no es rutinario, y aunque en nuestro medio pudiésemos plantear estudios al respecto que pudiesen dando mayor información, como ya lo han dado en los modelos de choque séptico de origen bacteriano. En el rendimiento diagnóstico de diferentes estrategias fue bastante limitado para determinar si el paciente era o no respondedor a volumen. Entonces tenemos limitantes en cuanto a los hallazgos de estrategias de monitoreo hemodinámico y también en cuanto a la clínica, lo cual pone de manifiesto que potencialmente necesitaremos recurrir a otros recursos, y en este caso potencialmente estrategias más recientes como el ultrasonido, la combinación del monitoreo de la perfusión tisular pudiesen darnos algunas luces adicionales
de cómo manejar este grupo de pacientes. Si tratamos de ser más restrictivos con la cantidad de fluido que administramos a estos pacientes, pudiésemos derivar la perfusión tisular o alterar la función renal. En este trabajo, en los cuales se evaluó esa estrategia restrictiva, aunque al final ellos administraron alrededor de 3 litros de fluido durante esas primeras 24 horas, pues esto no se correlacionó ni con mayor disfunción renal, ni con caída del gasto urinario, ni con alteración de la perfusión tisular. Por lo tanto, pudiésemos plantearnos que estrategias restrictivas pudiesen ser más útiles en escenario de malaria. Este resumen o esta revisión de Lancet 2022 nos pone a manera de conclusión el manejo de los fluidos en el escenario de malaria. Tiene en cuenta que una reanimación liberal puede llevar a incremento de mortalidad, especialmente en poblaciones pediátricas. La posibilidad de incrementar el edema pulmonar no se relaciona con una mejoría en la disfunción renal o en la acidosis, recordando que ambos son inherentes al curso natural de la enfermedad y no son manifestaciones directas de hipoperfusión tisular. Y en este caso el uso debemos de tratar de desarrollar estrategias adicionales que puedan permitirnos utilizar de manera más segura esos fluidos. El modelo de leptospira, realmente pues la leptospira en este registro del 2015 nos muestra que hay alrededor de 1 millón de casos, o se estima alrededor de 1 millón de casos a nivel mundial de leptospira, una letalidad cercana al 7%. Para Colombia, en este reto 2015-2020, encontramos que dentro de los pacientes analizados, hasta un 25% cursan con choque séptico. Uno de cada 4 pacientes con leptospirosis puede estar relacionado con choque séptico, y de estos van a tener también una mayor prevalencia de disfunción o de compromiso de disfunción orgánica. El uso de antibióticos pues continúa siendo controversial, y en este caso se administran alrededor del 75% de los pacientes, dado que muchos de los efectos o de los resultados de la leptospira puede que estén relacionados más con la evolución de la enfermedad, con el componente inmunológico asociado a la misma, y no con el resultado de la infección bacteriana per se. La hipotensión, indudablemente, es un factor de mal pronóstico. En este registro de Tailandia nos muestra un RR de 10.3 para predección de resultados adversos y mortalidad. Y si observamos al momento del debut o a la admisión, la presentación de choque séptico se va a correlacionar con un OR de casi 6.4 para mortalidad, y por lo tanto, dentro de los escenarios de estos modelos de enfermedades tropicales, vamos a encontrar la leptospirosis eh, tanto más prevalente, con una mayor frecuencia de choque séptico y una mayor probabilidad de desenlace adverso en comparación con los otros dos modelos que revisamos. ¿Cómo podemos predecir esa posibilidad? Se han planteado algunas escalas pronósticas, y en este, que trató de utilizar una escala similar al QuickSOFA, pero en modelo de leptospira utilizó tres parámetros: la presión arterial sistólica igual a 100 milímetros de mercurio, las anomalías a nivel de la ocultación pulmonar, recordando que el componente circulatorio, si bien es importante en leptospira, la disfunción renal y pulmonar son más relevantes, y además la oliguria, en el cual este mostró un UC de 0.87 para tratar de predecir desenlaces adversos, y esto pudiésemos aplicarlo en nuestras unidades para tratar de establecer cuáles son esos pacientes que están cursando o que pueden cursar con enfermedades más severas. Estos tres modelos de enfermedad, dengue, malaria y leptospira, desafortunadamente en nuestro medio no se presentan solos, y en algunos modelos pueden coexistir, y esta coexistencia puede llevar a mayores retos en su manejo, especialmente en el manejo de fluidos, y además de ello pues a peores desenlaces. Dengue se asocia a leptospira hasta en el 12% en este registro observacional, y, eh, y en el modelo de dengue pues vamos a encontrar que puede acentuar la trombocitopenia, la disfunción hematológica, y en este caso puede ser un marcador de peores resultados en comparación a lo que puede ocurrir con la trombocitopenia en el modelo de dengue clásico. Entonces, en cuanto al uso de antibióticos, los esquemas planteados pues han sido diferentes. Hay que tener en cuenta pues que la leptospira en general suele tener una sensibilidad importante a los diferentes esquemas antibióticos, y por lo tanto el uso rutinario de estudios de resistencia pues no es lo habitual. Se han planteado pues esquemas a base de penicilina y de cefalosporina, teniendo en cuenta que en los pacientes críticos pudiese ser aconsejable el uso de la cefalosporina. Sin embargo, eso es controversial. Es controversial el uso de antibióticos, y es controversial cuál de los dos esquemas debemos utilizar. En esta publicación, en la cual se comparó ceftriaxona con penicilina, encontramos que evaluamos desenlaces secundarios
la resolución de la fiebre y la presencia de disfunción renal, ceftriaxona no fue inferior a la utilización de penicilina. Sin embargo, pues la ceftriaxona tiene la ventaja de la administración y y de la posibilidad de garantizar la terapia del paciente. Sin embargo, a la luz de la resistencia antibiótica, pues sabemos que este es un potente inductor de la presencia de algunos agentes resistentes como la producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Este metaanálisis en el cual se comparó antibióticos versus placebo en escenario de leptospira publicado en el 2012, en el cual no logró demostrar una reducción de mortalidad más allá, solo pudo determinar que aquellos pacientes a los cuales se administró antibióticos hay una reducción en los días, un desenlace secundario que pudiese ser de interés en situaciones en las cuales pues, tengamos bajos o limitados recursos. Sin embargo, pues estamos todavía a la espera de nuevos estudios, nuevos trabajos que puedan darnos una idea de lo que pueda, del el rol real de los antibióticos en el escenario de leptospira. Este registro de Brasil, publicado en el 2016, en el cual comparó, en el cual evaluó factores que pudieran estar asociados con peores desenlaces en pacientes con leptospira admitidos a unidad de cuidados intensivos, en los cuales pues incluyó pacientes pues con disfunción circulatoria. Encontraron pues que en general la ceftriaxona por encima de la penicilina puede tener un componente protector. Sin embargo, si observamos la distribución de la utilización de los antibióticos, observamos que los pacientes que fueron admitidos a la UCI tuvieron una relación casi 1:1 de utilización de ceftriaxona y penicilina, y que la ceftriaxona se utilizó con mayor frecuencia en los pacientes que, no fueron, o que estuvieron en ambientes de sala general o que fueron, o que fueron manejados en unidades de no alto riesgo, lo cual puede estar explicando parte de los resultados que ellos obtuvieron como factor protector de la ceftriaxona frente a la penicilina en el manejo de la leptospira, que es lo que se resume en esta gráfica, en la cual pues, tanto la taquimia como la hipotensión se asociaron a peores desenlaces, pero la ceftriaxona pareciera tener eh, un factor protector. Estamos a la espera de este nuevo protocolo de un nuevo metaanálisis para evaluación del uso de antibióticos en leptospira, que probablemente en los próximos meses o años nos pueda dar alguna idea más puntual sobre la utilidad real y el escenario de la administración de este manejo antibiótico. El uso de esteroides, sabemos pues que en modelos de choque séptico, pues el uso de esteroides, y como lo comentamos en dengue, puede ser controversial. Sin embargo, pues es casi uso rutinario, a pesar de las limitaciones en la evidencia. En el caso de dengue, pues la evidencia pues, se limita únicamente a estudios observacionales, algunos estudios pequeños en los cuales se ha podido determinar algún grado de reducción, en leptospira, algún grado de reducción de la respuesta inmunológica y de mortalidad. Sin embargo, pues esto no es extrapolable a grandes grupos y todavía estamos a la espera de los mismos. A modo pues de, re- de recordar y de tener en cuenta en cuanto al componente de disfunción ventilatoria. Si hay una enfermedad en la cual la ventilación mecánica, en caso es necesaria, debe ser empleada aplicando los principios de ventilación protectora en la leptospira. Y este es el estudio clásico que abrió el camino a la ventilación protectora, que demostró que la ventilación protectora puede dar una reducción significativa de mortalidad. El estudio del doctor Amato, en el cual si vemos el diagnóstico primario, la gran mayoría de los pacientes tenían leptospira y en ambos grupos en comparación con neumonía de otra etiología, y por lo tanto una entidad en la cual estos resultados pudiesen ser extrapolados es esta. Para finalizar, está claro pues que el modelo de choque circulatorio es lo más frecuente en leptospira. Vamos a encontrar más la meningitis aséptica, el componente respiratorio y el componente patorrenal, y eso fue evaluado en estos fenotipos que son planteados en un registro francés, en los cuales, los fenotipos asociados a disfunción respiratoria y disfunción neurológica fueron los que tuvieron mayor necesidad de soportes especialmente ventilación invasiva y soporte vasoactivo. Por lo tanto, en nuestro medio sería idóneo tratar de reproducir trabajos como este para tratar de establecer el comportamiento y posibles estrategias terapéuticas que puedan llevarnos a una predicción mayor en cuanto al manejo de estos modelos en nuestra práctica diaria. Bueno, son varias controversias que toca revisar, pues estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias por la atención.